Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Francisco Azorín, nuevamente por tercera vez en el canal, quien es profesor de Física y Química, investigador del fenómeno paranormal, especializado en el fenómeno Ouija, presidente del Centro de Investigaciones Metafísicas de Alicante, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bienvenido. Muy bien, gracias Patricia. Para mí siempre es un honor estar aquí en tu canal y hacer un vídeo bonito. Siempre pues enseñando y aprendiendo, porque cuando intentamos enseñar, la verdad es que a la última hora terminamos aprendiendo un montón de cosas. Así que encantado de estar aquí contigo, de intentar enseñar y de intentar aprender también muchísimas cosas. Un placer. Yo aprendo muchísimo también con tus videos. Todos aprendemos, enseñamos. Mira, es bonito que te enseñen, pero también es muy bonito enseñar. Pero claro, para enseñar hay una cosa fundamental, que antes tienes que aprender. Si no aprendes, no podrás enseñar nunca nada. Así que el primer paso, los primeros pasos siempre es aprender. Cuando somos pequeñitos, por eso tenemos que ir al colegio, tenemos que ir al instituto, a la universidad, y cuando ya sabemos un montón de cosas, es cuando estamos cualificados, preparados para enseñar. Claro, así que antes de enseñar, antes se tienen que haber enseñado cosas, si no, no puedes enseñar nada. No podemos dar lo que no tenemos. Exactamente, eso es así. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que son las carpetas espacio-temporales. ¿Qué son, Francisco, las carpetas espacio-temporales como para que la audiencia se entere de esto? Pues fíjate, realmente es una cosa compleja de explicar, pero a la vez muy sencilla. Y es muy sencilla, ¿sabes por qué? Porque ya nosotros lo tenemos. Nuestra tecnología aquí en la Tierra nos permite comprender perfectamente lo que es una carpeta espacio-temporal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros tenemos nuestro equipo informático, tenemos el ratón, tenemos el monitor, tenemos un cuadro aquí que podemos ver un montón de carpetas que tenemos en el escritorio. Y ahora, por ejemplo, si yo ahora quisiera hacer un vídeo, que lo estamos haciendo, un vídeo, pues yo lo puedo guardar. Y fíjate si nuestra tecnología es interesante. Si yo hago cualquier trabajo y no le doy al botón guardar, el mismo el equipo informático me dice, ¿quiere usted guardarlo? Y lo guardo como una carpeta. Pero claro, las carpetas todos tienen una hora, ¿no? En que tú las has hecho, un momento y un lugar. Tú puedes abrir una carpeta o hacer una carpeta en tu casa, en casa de un amigo, en el campo, con un portátil. O sea que nosotros, sin darnos cuenta, ya estamos haciendo una carpeta espacio-temporal. Pues bien, la pregunta del millón, si nosotros, los humanos, con nuestra tecnología, hemos aprendido ya a guardar en nuestro equipo informático carpetas en un momento determinado y en un lugar determinado, ya se le podía llamar carpeta espacio-temporal a esos trabajos guardados que nosotros hacemos. Si esto es así, pensemos en lo siguiente. ¿Qué es lo que no puede hacer esa maquinaria perfecta que tenemos en el universo? Esa maquinaria que es capaz de controlar el movimiento de los planetas, de los satélites, de las galaxias. ¿Qué es lo que no podrá hacer? Pues bien, y esto es una hipótesis de trabajo que yo lanzo y que me gustaría que pudiera ser refrendada por otros investigadores. Existen multitud de carpetas espaciotemporales. Es más, nuestro universo es capaz de archivar absolutamente todo lo que va sucediendo en nuestro mundo y en otros mundos. Y lo va archivando, lo va guardando cronológicamente en inmensas carpetas espaciotemporales. De forma que si nosotros sabemos eso y llega un momento que con esa pequeña centralita informatizada que tenemos en nuestra mente, conectada con nuestro espíritu, somos capaces de abrir en un determinado momento y en un determinado lugar, porque estamos interesados en algo, en algún suceso, por ejemplo, alguna guerra, algún suceso que nos interese, si somos capaces con nuestra pequeña centralita de abrir esa carpeta espacio-temporal, podremos extraer información de la misma. Yo lo hago con una simple grabadora.
Me voy a un sitio y me concentro en algo que yo quiero extraer información. Me puedo ir a una montaña, por ejemplo, o a una cueva donde yo sé que sucedió allí algo bonito, algo importante. Por ejemplo, imagínate lo de Lourdes, lo de Fátima, algún encuentro de esos. Pues si tú eres capaz de retroceder en el tiempo, sintonizar con lo que sucedió allí y estás en el lugar donde sucedió, si eres capaz de hacer esa conexión con el lugar y con el tiempo, podrás extraer información de esa carpeta espacio-temporal, porque el universo lo tiene todo perfectamente guardado. Esto es un poco difícil, complejo de explicar, pero la línea va por ahí. La línea va por ahí. Primera cosa, sintetizando, igual que nosotros somos capaces de guardar en nuestro equipo informático una carpeta que ha sido hecha en un momento determinado, en un tiempo determinado y en un lugar determinado, o sea que nosotros tenemos carpetas espaciotemporales en nuestro equipo informático, el universo, esa maquinaria perfecta llamada universo, también lo va grabando todo lo que sucede, lo va grabando y lo va archivando cronológicamente según el suceso que pasó y según el lugar, lo va guardando en inmensas carpetas espaciotemporales, a la que nosotros podemos acceder si somos capaces de entender el mecanismo, si somos capaces con nuestra mente de sintonizar con ese lugar, de sintonizar con ese momento, abrir esa inmensa carpeta espaciotemporal y extraer información de la misma. Yo lo hago con una grabadora, pero por ejemplo tú lo podías hacer con tu escritura automática. Otra persona lo podía hacer mediante una sesión de Ouija. Otra persona lo podía hacer mientras que está meditando simplemente. Meditando, si tú eres capaz de sintonizar con ese lugar, si es un hecho pretérito, es un hecho que sucedió, si tú eres capaz de concentrarte e irte a ese momento y eres capaz de sintonizar con lo que sucedió allí, con las personas que pasaron ese hecho, si es una guerra, pues esos hechos luctuosos que podían pasar, pero cualquier otra cosa, si eres capaz, seguro que consigues abrir esa carpeta espaciotemporal y extraer información de la misma. Eso yo lo he comprobado, lo que pasa es que, claro, hay que tener práctica, hay que intentarlo, a lo mejor la primera vez no te sale nada, la segunda, la tercera, pero llega un momento en que lo puedes conseguir. Si lo intentas con fe, con ilusión, seguro que lo vas a conseguir, ¿eh? Seguro que lo consigues. Fantástico. ¿Y la diferencia con una psicofonía? Porque en este caso las dos se obtienen con una grabadora. ¿Cuál Claro, sería la diferencia tácita? mira, una voz psicofónica suele estar constituida por 3 o 4 palabras. Yo tengo algunas psicofonías que las he conseguido y que las más largas pueden tener 11 o 15 palabras. La voz psicofónica es cuando una persona se inicia prácticamente en el mundo de las grabaciones psicofónicas. Entonces va a un lugar y está un poco perdido, no sabe si va a conectar con alguien o con algo. Y simplemente nosotros decimos que hay que hacer una pregunta. Es muy bueno grabar una pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿hay alguien aquí? ¿Alguien me está escuchando? Por favor, contestarme, decirme algo. Entonces la gente se pone muy contenta cuando recibe o cuando consigue una voz psicofónica de 3 o 4 palabras. De 3 o 4 palabras. La inmensa mayoría de las voces psicofónicas están constituidas por muy poquitas palabras. Y la gente se pone muy contenta de ver que alguien le ha contestado. O sea que esos unos inicios en las grabaciones nuestras le llamamos voces psicofónicas en un principio, que suelen tener pues un talante metalizado, un poco cantarinas, las voces psicofónicas suelen ser un poco cantarinas, y ya pensamos, aunque sigue siendo hipótesis de trabajo, pensamos que esas voces psicofónicas vienen de otros planos de existencia, no del nuestro. Un siguiente escalón más elevado, la onda psicofónica. La onda psicofónica ya hay una intencionalidad. Yo ya, por ejemplo, una persona, imagínate que ha oído muchas voces psicofónicas, constituida por 11, por 10, por 4 palabras. Entonces, quiere saber más, quiere conectar con una entidad elevada de otro plano dimensional, capaz no de dejarle 4 o 5 palabras,
sino de mantener con ella una verdadera conversación. Una verdadera conversación en directo, en directo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los guías de los animalitos, de los gatos, de los perros? Conectamos todo esto, claro, supuestamente. Que no se nos olvide nunca que estamos hablando de hipótesis de trabajo. De hipótesis de trabajo que yo, por ejemplo, he comprobado varias cosas, pero lo que me gustaría es que otros investigadores pues también siguieran esta línea de trabajo, ¿no? Entonces, claro, si yo conecto con un guía de un gatito tuyo, que me está hablando de ese gatito, eso es una conversación en directo que yo estoy teniendo con tu guía y se está grabando en mi grabadora. Pero eso ya es más que una voz psicofónica. Eso es una onda psicofónica. Ya es una verdadera conversación en directo con un guía que me está diciendo que Patricia cuida muy bien de sus gatitos, cuida muy bien de sus perritos, de los animalitos en general, cuida muy bien. Y que entonces una persona que tiene que descansar porque está muy cansada y tal y cual, te dan consejos, no solamente a los animalitos, sino también te dan consejos a ti. Eso ya sería onda psicofónica, una conversación en la grabadora, pero en directo. Tú has mantenido una conversación con esa persona. Aunque tú la recibes a posteriori, porque claro, tú la grabación, cuando se está grabando en tu grabadora, en ese momento no la estás escuchando. Tú tienes que ponerla en tu equipo y entonces te das cuenta de lo que te dice el guía. Pero el guía a ti sí que te lo ha dicho en directo. Sí que te lo ha dicho cuando tú estabas grabando. El guía te lo ha dicho a ti en directo mientras que estabas grabando. En ese momento te lo estaba diciendo el guía. Y ya, pues, un escalón más sería lo de la onda psicofónica, lo de la carpeta espacio-temporal. La carpeta espacio-temporal es cuando un investigador se da cuenta de que lo mismo que nosotros ya sabemos meter en nuestro equipo una carpeta y le ponemos una fecha, un tiempo, y le ponemos un lugar, por ejemplo, carpeta conseguida o es un vídeo conseguido en la cueva de no sé qué a las 11 de la mañana del día tal del 2022, no sé qué, no sé cuándo. Esto también sería, nosotros también hacemos carpetas espaciotemporales. Y lo que pasa es que queremos extraer información de cosas que sucedieron en nuestro pasado, aunque también podemos obtener algo del presente y también sería una maravilla que pudiéramos obtener algo del futuro. Yo, en una sesión de Ouija, conseguí que un supuesto ser extraterrestre, fíjate que aquí estamos hablando de supuestos, o sea, no damos nada como cosa absoluta, como verdades absolutas, no. En el universo, verdades absolutas no existen, porque incluso las reglas físicas o las leyes físicas más importantes que tenemos, como pueden caer o pueden tener otras leyes más universales, más amplias, pues hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿eh? A veces estamos hablando de leyes físicas que son particulares y creemos que yo no puede ver más y resulta que esa ley física particular forma parte de un compendio de unas leyes mucho más amplias y hay que tener cuidado porque te quiero decir que todo eso, en fin, lo que te quiero decir que todo esto que estamos hablando, Patricia, no dejan de ser hipótesis de trabajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca hay que hacerle ver o hacerle creer a las personas que nos estén escuchando y viendo que estamos hablando de verdades absolutas. No, no, no. Estamos hablando de hipótesis de trabajo, de cosas que yo he experimentado y que me están dando resultado a mí, pero que me gustaría que otros investigadores también me pudieran decir, pues mira Paco, yo también he conseguido abrir una carpeta espaciotemporal de la guerra nuestra que pasó en la Argentina, pues en las Malvinas o en tal sitio, en tal lugar, y efectivamente he conseguido extraer algo de información de eso. Te digo yo que esto no es fácil de conseguir, hay que intentarlo, hay que creer en ello. Muchas cosas, Patricia, no se consiguen porque no creemos, no las conocemos. Muchas, claro, si tú no sabes una cosa, si no crees en ella, es difícil que la puedas conseguir, ¿eh? Por tanto, esto hay que tener paciencia, hay que razonarlo en primer lugar, de que pueden existir estas carpetas espaciotemporales, que lo mismo que nosotros lo hacemos, el universo es como si tuviéramos constantemente una cámara de esas que existen en unos grandes supermercados que lo van grabando todo
para saber luego quién ha robado, quién ha pasado por allí. Pues en el universo constantemente tenemos unas cámaras, todo eso simplificándolo, pero sería así, unas cámaras que constantemente lo están grabando todo, lo están grabando todo, lo que está ocurriendo en nuestro universo. Y a nosotros lo que nos interesa es lo que ocurre aquí en la Tierra. Todo lo que ocurre en la Tierra queda perfectamente grabado y archivado en inmensas carpetas espaciotemporales. ¿Quién las graba? Pues esa inteligencia suprema que existe en nuestro universo, que le podemos llamar Dios o le podemos llamar seres muy evolucionados, le podemos llamar como queramos, pero que hay una conciencia, hay una inteligencia universal que nos supera, pero vamos, en todo, en todo, en todo, eso yo pienso que nadie lo puede dudar. Así que hemos pasado de lo que era una voz psicofónica simple a una onda psicofónica que ya es mucho mayor, ya es una conversación con una persona que sabe decodificar nuestras ondas mentales y que sabe cómo mediante, como si fuera plastilina, nos están grabando palabras y las están metiendo en nuestra grabadora. Son seres muy evolucionados los que nos pueden dejar una onda psicofónica. Y las carpetas de espacio-temporales, ¿quién nos la deja? La inteligencia suprema que rige todo nuestro universo. Eso es quien lo graba todo, queramos o no. Es bonito esto, es muy bonito. Sí, Y sí. sería mucho más bonito aún poderlo comprobar científicamente. Porque claro, ya te digo yo que está muy bien creer en muchas cosas y tal y cual, pero si esas creencias nobles, sinceras que tenemos, las pudiéramos comprobar además científicamente, pues fíjate qué bonito. Porque no se nos olvide que la ciencia está comprendida dentro de esa inteligencia suprema que rige el universo. O sea que nuestra ciencia no es una cosa que nos hayamos inventado, ¿no? Nuestra ciencia está comprendida dentro de esa inteligencia suprema que rige nuestro universo y que dicta las leyes que nosotros a través de nuestra ciencia tenemos que intentar encontrar esas leyes que rigen la maquinaria del universo. Y eso es lo que intentamos. Por mis conocimientos, esto estaría comprendido dentro de la física cuántica, más que Claro, nada. claro. Eso es lo más moderno que tenemos, lo más intentamos explicar ahora muchas cosas que antes eran imposibles con la mecánica cuántica. Pero que no se te olvide lo que he dicho antes. La mecánica cuántica puede ser una pequeña ley particular que cae dentro de otra ley o leyes mucho más universales. Y entonces la mecánica cuántica sería solamente un pequeño granito de una gran playa de arena. O sea que la mecánica cuántica no nos ayuda, pero tenemos que seguir avanzando mucho más. Tenemos que darnos cuenta de que ese granito nada más que forma parte de una inmensa playa bañada por unas olas bonitas. ¿Qué te parece, Patricia, si vamos viendo como ejemplos para que las muchas personas que nos siguen puedan ver y oír y puedan tener testimonio de algunas carpetas Así es. espaciotemporales? Pero antes te quería hacer una pregunta. Sí, sí, ¿Cómo puede una persona sin querer abrir una carpeta espacio-temporal? En este caso, ¿qué le pasó a Mario Cunqueiro? sí, sí, sí. Pues mira, a Mario Conqueiro lo que le pasó y también estoy seguro que le ha pasado a, vamos, a mucha gente, ¿eh? Esto es una cosa que, pues hay gente que sin tener conocimiento de lo que es una carpeta espaciotemporal, pues la consigue. ¿Cómo? Pues simplemente con una grabadora o puede conseguirla de otras formas, pero ahora vamos a hablar de una grabadora. Va a un sitio con la intención simplemente de grabar pues unas cuantas voces psicofónicas, porque no conoce ni lo que es una onda psicofónica ni sabe lo que es una carpeta espaciotemporal. Ha oído hablar de las psicofonías, de las voces psicofónicas, y entonces lo que intenta es conseguir 4 o 5 palabritas que le harían mucha ilusión, que vinieran de otro plano de existencia. Entonces pone su grabadora en marcha y cuando con su equipo informatizado lo pone en un programa de sonido o simplemente escucha lo que ha grabado, ve que hay unas palabras ahí que no las entiende y es como si 2 o 3 personas estuvieran hablando entre ellas. Eso a mí me ha sucedido muchas veces. Total que recoges la conversación entre algunas personas que se contestan entre ellas, pero no saben lo que son, no saben lo que son, porque esas personas no estaban allí contigo.
Esas personas no están allí contigo. Entonces has conseguido, pues, abrir una carpeta espacio-temporal y no sabes por qué se ha grabado en tu grabadora una conversación que a lo mejor no sabes si es de tu presente, de tu pasado o del futuro, que podría suceder. Has abierto una carpeta por azar, sin conocimiento. Simplemente a lo mejor estabas en esa casa y estabas en un estado muy concentrado, muy tal, y no se sabe por qué razón, abres una carpeta espacio-temporal, que a lo mejor esa carpeta espacio-temporal es posible que tuviera afinidad con el lugar donde tú estás. Imagínate, Patricia, un caso particular que me ha pasado a mí muchas veces, que vas a una casa abandonada y te metes, intentas hacer una grabación. Entonces, cuando luego escuchas lo que has grabado en esa casa, empiezas a oír voces de personas. Y yo he llegado a la conclusión que muchas veces he abierto una carpeta espacio-temporal que tenía mucho que ver con la casa abandonada, o sea, con las personas que habían vivido en esa casa abandonada. Como estoy recordando ahora una casa abandonada que conecté, ¿eh? Con una persona que decía que había escondido ahí un tesoro, se lo estaba diciendo a otra y tal. O sea, una conversación entre las personas, ¿sí? Las personas que habían habitado en esa casa. O sea que a veces se abren carpetas espaciotemporales al azar, pero es porque uno, quizá inconscientemente, sin darse cuenta, ha sintonizado con esa casa, con ese lugar, y sin quererlo, has abierto una carpeta espaciotemporal. O sea, eso puede suceder. Lo que pasa que, claro, hasta ahora nosotros no sabíamos que existían carpetas espaciotemporales. Entonces no nos tiene que extrañar que por azar tú puedas abrir una carpeta espaciotemporal. Lo que pasa es que la persona que no sabe lo que es una carpeta espacio-temporal, va a oír en su grabadora una conversación entre personas y no va a saber qué es eso. No va a saber qué es eso. Sabe que son voces psicofónicas porque allí, cuando él estaba grabando, no había ninguna persona, pero la verdad es que es eso. Entonces, ya te digo yo, Patricia, que es muy interesante conocer y diferenciar unas cuantas voces, unas cuantas palabritas que constituyen una voz psicofónica de 3 o 4 palabras, o saber cuándo nosotros hemos mantenido una conversación en directo, pero eso, claro, eso ya es más, una onda psicofónica es más difícil de obtener también, porque es cuando tú ya quieres hablar con una persona en concreto. Imagínate que, otro caso particular, que una persona haya fallecido un familiar suyo y quiera ponerse en contacto con esa persona. Entonces se concentra en ella y si esa persona puede, está en el plano que le ha correspondido, y le dan permiso sus guías, pues a lo mejor tú en directo eres capaz de abrir una onda psicofónica y ese familiar tuyo te podría decir muchas cosas. Es como si estuvieras haciendo una sesión de Ouija y en directo ese familiar hubiera venido, o simplemente lo que tú haces. ¿eh? Escritura automática, psicografía, y en directo estuvieras conectando con ese familiar fallecido tuyo. O sea que podemos coger todo, podemos coger Ouija, podemos coger grabadora, podemos coger escritura automática. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de ponerse en contacto con otras inteligencias que están en diferentes planos dimensionales. Pero todo esto hay que tenerlo muy claro. Yo ya tengo muy claro que cualquier persona ya que se dedique un poquito a esto puede recoger en su grabadora voces psicofónicas. Si ya quiere aspirar a más y se le queda corto esas voces psicofónicas, puede aspirar a una onda psicofónica. Ponerse en contacto con un familiar suyo. Pero claro, para todo esto tú tienes que creer que hay un más allá y que un familiar tuyo ha trascendido y tienes que ser consciente y creer que ese familiar tuyo de alguna manera se puede poner en contacto contigo. Esto no es para personas que vibran con la 3D y que creen que esta es la única realidad de existencia. O sea, No, 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 claro que no. está muy por el que sabe, en realidad el que sabe más que creer que el universo es multidimensional, el como Claro, decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que yo siempre la invoco porque claro, realmente era una persona que era una científica excelsa, además de haber tenido experiencias de haber trascendido ella misma y sí, sí, haber podido experimentar eso,
que no se trata de creer, sino de saber. Eso es. Saber que Muy la muerte no es el final, que se traspasa y se va a otra dimensión. bien. Sí, sí, sí. Que el Claro. universo es multidimensional, que es un omniverso en realidad, ¿sí? Porque Pero ten hay en cuenta, Patricia, que la diferencias. persona que no cree en nada de esto, en un más allá, que nada más que cree que vivimos esta vida material y ya está, pues ¿cómo se le va a ocurrir hacer una grabación para obtener una onda psicofónica o para abrir una carpeta espaciotemporal? Si uno no cree en todo esto, el primer paso es razonar. Razonar que igual que estamos en un plano dimensional aquí nosotros, vivimos, pues ¿por qué vamos a ser tan egoístas de pensar que esto es lo único, el único tipo de vida? No, no. Existen otros planos, otros lugares donde sigue habiendo vida de muchísimas formas, de muchísimas tal. Si somos incapaces de razonar eso, pues nos tenemos que olvidar de la onda psicofónica, de las carpetas espaciotemporales, de la psicofonía, porque claro, el que no cree en nada. Yo tengo un compañero que hace poco tiempo murió, un químico como yo, que decía que las voces psicofónicas eran simplemente pues corrientes parásitas que se metían en la grabadora, ruidos, chasquidos, pero que no eran voces, que eso ni eran voces ni eran nada. O sea, negaba con rotundidad que las voces psicofónicas fueran voces, por lo menos porque hay alguna gente que no cree en nada, pero dice, bueno, estas voces psicofónicas eh, pueden venir de otros sitios, de otros lugares. Hay gente que cree en eso, aunque no crean un más allá ni nada. Y bueno, yo no sé, son voces que no sabemos de dónde. Eso sí que es una cosa científica. Decir, bueno, pues yo sí que oigo aquí, yo sí que oigo aquí unas voces y tú me dices que las has grabado en un sitio donde no había nadie, vale, pero no sabemos de dónde vienen. Vamos a dejarlo ahí, no sé de dónde viene. Pero es que hay gente que ni siquiera eso. Hay gente que dice que no, que son interferencias, que no sabemos que esos son chasquidos, cruces de tal, cruces de cual. Y hay gente que dice que esos son, pues, emisoras de radio que se meten ahí en un momento en nuestra grabadora. Las grabadoras, si están bien hechas, no pueden recoger las ondas hercianas de las emisoras de radio. Una grabadora está hecha para grabar tu voz y tal, pero lo que no puede hacer es grabar las ondas hercianas de una emisora de radio, a no ser que tú pongas la radio y entonces escuches la voz, pero no. Si no, es imposible. Si es una grabadora que está rota, yo no digo que, o que no funciona bien, pero las grabadoras no pueden recoger las ondas hercianas. Ya se hacen así para que no puedan recoger emisoras de radio. Muy bien, pues Volviendo, pasamos. volviendo un segundo a lo del tema de Mario Cunqueiro. Sí, Y fue cuando él, casualmente, digamos, por decirlo de alguna manera, abrió esa carpeta espacio-temporal, ¿con quién se comunicó? ¿Qué pudo bueno, dar él- de eso? te cuento un poco. Él lo único que hizo, Mario Cunqueiro, es un investigador como yo, fue alumno mío, pero hoy en día yo creo que incluso casi me está superando. Es un investigador como la copa de un pino. Entonces, se marchó para registrar justamente, simplemente voces psicofónicas. ¿A qué sitio fue? Pues a pueblos deshabitados. Recorrió varios pueblos deshabitados y otros abandonados. Ojo, no es lo mismo un pueblo deshabitado que un pueblo abandonado. Un pueblo deshabitado donde la gente, si bien no vive, pero conserva su casa suya, está perfectamente legislado que esa casa sigue siendo suya. Un pueblo abandonado cuando están las casas destruidas, cuando ahí ya nadie tiene ninguna propiedad, porque, o sea que hay mucha diferencia entre un pueblo deshabitado y un pueblo abandonado. Bueno, pues Mario fue a un pueblo, exactamente la primera carpeta que vamos a hacer, yo le llamo por azar, fue a Tobes. Tobes es un pueblecito de la provincia de Guadalajara, Guadalajara aquí en España. Entonces fue ese pueblo deshabitado, estaba él solo, porque no es un pueblo grande, es un pueblo más bien pequeñito, y las casas estaban, pues eso, deshabitadas. Entonces vio el torreón principal de la iglesia y se acercó allí y en uno de los muros pues, puso su grabadora y la dejó pues unos minutos grabando. Entonces luego, al cabo del rato, intentó escuchar lo que había grabado, a ver si había algunas pequeñas voces psicofónicas. Entonces grabó bastante tiempo, pero al principio no oía nada, no oía nada. Y llegó un momento en que le pareció oír unas voces psicofónicas.
Claro, Mario en esa época aún no tenía el oído suyo perfectamente educado y entonces lo que decidió fue mandarme la grabación a mí para ver si yo la decodificaba, la interpretaba mejor que él. ¿Y cuál fue mi asombro cuando se ve que en la grabación que me había enviado Mario Conqueiro se oía perfectamente una voz que estaba hablando con alguien, una voz. Y que yo por el contenido, claro, por el contenido de lo que había ahí, llegué a la conclusión de que tenía que ser un sacerdote. Y si me lo permites, voy a leer simplemente unos trocitos de esa grabación que obtuvo Mario. Y Sí, por sí. qué yo creo que fue un sacerdote quien estaba diciendo eso. Fíjate, dice, esto solamente es una pequeña muestra de lo que grabó Mario. Y aún murmura mucha gente del pueblo que se van los jóvenes y se quedan los viejos. Luego dice, y si no quieren venir a rezar y quieren que los confiese, que entren enseguida, que me quiero ir a dormir. Luego sigue diciendo, y si quiere venir tu familia a la iglesia, diles que no vengan, que no voy a decir misa ahora. Está claro que es un sacerdote quien está hablando así. Y sigue Claro. diciendo, hay que pedir que le dejen venir por la tarde al monaguillo. Él tiene que venir por la tarde y abrir. Y le dices que limpie bien los cristales y que los cristales que yo tengo en la sacristía y que me traiga la comida. Ahora veremos por qué es todo esto. Tiene que limpiar las ventanas que dan a la calle y tiene que limpiar mi dormitorio y la ventana. Bueno, resulta que yo conseguí esta grabación que Mario me había enviado. Yo enseguida me di cuenta que formaba parte de una carpeta espaciotemporal, porque la había grabado al lado de la iglesia, había sido capaz de abrir una carpeta espaciotemporal por afinidad con la iglesia, por afinidad con la iglesia. Entonces resulta que me metí en una página de internet de un investigador bueno de pueblos deshabitados, se llama Faustino Calderón. Pues bien, Faustino Calderón habla de Tobes, del pueblecito este donde estuvo Mario Conquero, y Ah, dice que él, investigando el pueblo este, dice que estuvo deshabitado y que la última familia ya se marchó en el año 1973. O sea que hasta 1973 el pueblo estuvo habitado. ¿Qué más cosas decía? Dice que una vez a la semana venía el sacerdote, que se llamaba Don Matías, venía en una yegua, porque iba recorriendo algunos pueblos. Primero decía misa en un pueblo, luego decía misa en otro y tal y cual, recorría varios pueblos. Y que a él le sustituyó otro párroco, otro sacerdote llamado Mariano. Entonces yo llegué a la conclusión de que o bien fue don Matías, el sacerdote don Matías, o don Mariano quien pronunció estas palabras. Fíjate qué bonito sería si alguno de estos dos sacerdotes viviera y nos pudiera ratificar que él pronunció estas palabras dentro de la iglesia. Porque se ve que él está hablando, esta persona que dice todo esto del monaguillo, se lo está diciendo a otra. Y dile al monaguillo que tiene que venir por la tarde y abrir. Y dile al monaguillo que tiene que limpiar los cristales, tiene que limpiar lo que yo tengo en la sacristía, tiene que limpiar tal. Entonces yo llegué a la conclusión de que había sido el cura párroco, que una vez a la semana el hombre venía para oficiar todos los servicios religiosos que hacían allí. O sea, confesar a la gente, darle la comunión, decir misa, todo eso. Esto Mario abrió una carpeta espacio-temporal por azar. Él no buscaba eso porque no sabía en ese año, que fue el 2020, no sabía lo que era una carpeta espacio-temporal. Luego yo se lo expliqué, le expliqué qué es lo que había conseguido abrir Mario. Hay un tema que también me gustaría dejar claro, lo de la transhumancia aquí en España. Que tú ya cuando yo te lo comenté me dijiste que es una lástima, ¿no? Que la compra-venta de los animales, que se trafique con los animales. así Pero es. bueno, yo lo que tengo que decir aquí es que estamos hablando de la España agrícola, de varios siglos atrás, cuando en España pues había muchos campos que había que labrarlos para sembrarlo, para coger el trigo, para hacer el pan y tal, y hacía mucha falta pues animales para labrar, por ejemplo, mulas, mulos, caballos, burros, burras. Entonces, claro, había mucho rebaño aquí en España, había muchos pastores y muchos ganaderos,
que se dedicaban a cuidar de esos rebaños. Y había dos tipos de transhumancia, por así decirlo. Uno cuando tenían que desplazar su ganado a lugares más frescos donde había pasto, porque claro, si en una región se habían quedado sin pasto, se había secado, no llovía, tenían que desplazarse a otros lugares. Entonces desplazaban el ganado de unas regiones a otras, más húmedas, más frescas. Pero lo que yo conseguí, la carpeta espaciotemporal, es otro tipo de migración que hacían con el rebaño. Y es cuando tenían que irse a las principales ferias que habían en España. Una de las principales era la de Sevilla, para vender mulas, cerdos, borregos y tal igual, o intercambiarlos y conseguir dinero para seguir viviendo, porque estos pasteros y estos ganaderos vivían de eso. Entonces, claro, tenían que atravesar, a lo mejor si venían del norte de España, tenían que atravesar prácticamente toda España para llegar hasta Sevilla, que está en Andalucía. Y se paraban, se tenían que parar en determinadas fincas, en determinados lugares, a pernoctar, a dormir, a descansar unos días. Y yo tuve la suerte que cuando estuve investigando en dos pueblos de aquí de Alicante, Guardamar del Segura y Rojales, son dos pueblecitos de la Vega Baja, me encontré que aunque uno de mis amigos me dijo que él conocía un terrenito, no era muy grande, que tenía un pequeño muro, ya destruido prácticamente, había más piedras bajo del muro que puestas en el muro, donde él sabía que su familia le había dicho, sus abuelos le habían dicho, que allí se paraba el ganado transhumante a descansar. Entonces se me ocurrió pensar, vamos a ver, estos muros tienen que haber estado acompañados por multitud de ganaderos, de pastores y tal y cual, que aquí pernoctaban y aquí descansaban y aquí tal. Voy a coger con mi grabadora, voy a hacer una grabación, a ver si tengo algo, algunas palabras de esos pastores, de esos ganaderos que con su ganado pues tenían que venir con su rebaño. Y obtuve pues una carpeta espaciotemporal bonita, porque era como si un ganadero estuviera hablando con él mismo, se lo estaría diciendo a otro ganadero, a otro pastor. Y mira qué bonito es esta carpeta lo que dice. Dice, nosotros hemos llegado ahora aquí hace media hora y estamos muy aburridos en este sitio de la casa. Me voy a hacer unos chorizos de merienda entre estas piedras del bancal, que la vida no tiene por qué ser siempre muy agradable. Dice, mañana ya nos vamos a ir a Sevilla, toda la semana. Por eso nosotros nos retiramos a dormir ahora. Nos vamos hacia Granada, caminito de la feria de Sevilla. Y luego dice, y en noviembre nos vamos a Barcelona otra vez, porque tenemos muchos animales que vender en la feria de Barcelona. Y luego una cosa curiosa, esto se ve que se lo está contando a otra persona que está al lado de él. Y se ha metido la burra, que estaba mala, en casa del hombre que tiene algunos burros. Y yo no quiero que vaya el animal a esa casa, porque no quiero que se quede preñada de algún burro, porque nos tendríamos que quedar en esta casa por mucho tiempo. Claro, se ve que si alguna burra se quedaba preñada no podía viajar, no podía desplazarse grandes. Y luego termina diciendo, como vamos a llegar a Sevilla la semana que viene, lo cual significa que es una transhumancia, claro, porque desde Alicante a Sevilla, fíjate, una semana, ellos iban por senderos, por vías que ya tenían perfectamente señalizadas, sabían por qué montes podían atajar, o sea que sabían perfectamente el terreno, conocían muy bien el terreno. Y de cómo vamos a llegar a Sevilla la semana que viene, hay que guardar el ganado en el refugio y los cerdos en las cuadras, que ya los guardamos el año pasado en Sevilla. Se ve que todos los años se desplazaban desde el norte, desde Cataluña, de la Sierra de Cataluña, donde ellos vivían, hacia Sevilla, la feria de Sevilla. Allí hacían su trueque de ganado o vendían lo que tenían que vender y acto seguido regresaban a la Sierra de Cataluña y pasaban por la feria de Barcelona. Bien, pues esto es otra carpeta para que veamos cómo en lugares específicos, si tú eres capaz de sintonizar con esas piedras, con ese muro donde estuvo aparcado el ganado, regresar, dar un salto hacia atrás en el tiempo y evadirte sobre todo de tu presente, lo fundamental para conseguir una carpeta espaciotemporal es sintonizar
con el lugar, como hice yo, con ese muro, y con el tiempo. Si es un hecho pretérito, tienes que saber regresar al tiempo ese. O sea que tienes que hacer una sintonización primero con el lugar y luego con el tiempo. Si no haces esa sintonización, va a ser difícil que consigas una carpeta espaciotemporal. Otra carpeta muy importante que me gustaría hablarte, Patricia, y a todas las personas que nos siguen, es de una que conseguí abrir yo en una trinchera de la Guerra Civil Española. Claro, las trincheras, muchas ya están tapadas, porque claro, de 1900, la Guerra Civil Española nuestra fue de 1936 a 1939 y fue abierta por soldados del bando republicano a pico y pala. Pico y pala, es un trabajazo enorme, ¿eh? Entonces yo me metí dentro de una trinchera y sintonicé enseguida con esos soldados, con su sufrimiento de estar en la guerra, abriendo trincheras con la pico y con la pala, y me metí bajo de la trinchera, porque hay trincheras que son muy altas, y me evadí totalmente de mi presente, de mi tiempo. Aquí estoy viendo tu foto. Claro, claro, eso es. Y luego lo que hice fue, una vez que yo ya sabía que había sintonizado con el lugar y con el tiempo ese, con el 1936, 1937 y tal, hasta el 39, puse mi grabadora en marcha y conseguí la conversación entre dos soldados, que puedo leer algunas cositas que se decían unos a los otros. Decía, dice, quiero ver que te animas y nos vamos a pescar. Es un soldado, se lo decía al otro. Pero no le podemos comunicar que en la guerra murió su padre. Es una conversación como podían tener dos soldados cualquiera. Sí, sí. Y uno le dice al otro, como me abran otro expediente durante la guerra nuestra, dice, no hay dinero para el que se muera, pero para ellos sí que hay billetes verdes. Los billetes verdes españoles está claro que fue de 1936 y son dos soldados que están hablando de la guerra y están en la trinchera donde yo estaba. Y luego uno le dice al otro, Vicente se ha levantado a orinar, pero no le vamos a permitir que se orine en la trinchera. Por eso yo sé que conseguí una carpeta espaciotemporal, porque me hablan de la trinchera. Claro. Dice, porque se sigue orinando en la cama. Dice, es un cobarde que teniendo la mili hecha, aún tenga miedo. Fíjate qué conversación tiene. Y ahora viene una cosa curiosísima. Estas trincheras se abrieron para defender el puerto de Cartagena, en Alicante, digo, en Murcia. Entonces, Cartagena tenía una base, en fin, naval importantísima que había que proteger. Y estas trincheras se abrieron para defender si había ataques por aviones o ataques por tierra. Es el primer crucero que viene a Cartagena de la Armada Española. Vienen chicos de la Armada Alemana y se han alistado a la guerra española que ha terminado ahora. Y quieren cobrar el dinero que les corresponde, porque quieren regresar a Alemania enseguida. Fíjate, Patricia, lo último que dice, porque habla de Cartagena. Cartagena es un puerto naval, siempre ha sido muy interesante y claro, en la guerra civil lo querían proteger. Y estas trincheras de las que estamos hablando resulta que eran para proteger el puerto de Cartagena, en Murcia. Y termina esta carpeta de que estamos hablando de la forma siguiente. Un soldado lo dice al otro, es el primer crucero que viene a Cartagena de la Armada Española. Vienen chicos de la Armada Alemana que se han alistado a la guerra española que ha terminado ahora. Lo cual significa, haciendo un pequeño paréntesis, que estos dos soldados, esto ya sucedería en 1939, que fue cuando finalizó la guerra. Ajá. Y finaliza esto diciendo, y quieren cobrar el dinero que les deben, porque quieren regresar a Alemania enseguida. Esta carpeta está clara y es muy interesante porque hablan de la guerra y hablan de trincheras, lo cual significa que yo conseguí abrir esta carpeta espaciotemporal. Increíble poder conseguir una grabación de personas que vivieron en otro tiempo, porque esto es Claro, antiquísimo, o sea, pasó muchísimo tiempo, claro. realmente estas personas trascendieron. Fíjate, vamos a hablar ahora de una carpeta
espacio-temporal que también fue abierta por azar. De una amiga mía, periodista, que se llama Claudia Moctezuma, es mexicana ella, pero vive aquí en España. Entonces ella se enteró que en Querétaro, que es un pueblo o una ciudad, no sé si pueblo o ciudad, de allí de México, pues hay un museo que llaman el Museo de la Restauración de la República, Museo de la Restauración de la República. Y entonces ella se le ocurrió nada más ni menos que hacer una grabación allí dentro, porque había oído que en ese museo estaban pasando fenomenología paranormal muy extraña, ¿sabes? ¿Y qué es lo que consiguió en esa carpeta, en esa grabación que hizo? Pues consiguió lo siguiente. Al oírla, ella escuchó unas voces que no las sabía interpretar, no sabía esas voces de qué eran. No sabía, claro, ella no sabía lo que era una carpeta espacio-temporal, ni lo que era una onda psicofónica, ni nada. Oyó una conversación que, por cierto, ella no consiguió, no conseguía interpretarla bien. Oía voces, pero no sabía interpretarla bien. Entonces se acordó de mí y me dijo, pues vamos a ver si Paco consigue interpretarla. Y fíjate si es importante esa carpeta que recogió justamente el momento que le están haciendo ese juicio final que nos tienen que hacer a todos después de fallecer en este mundo. Hay dos guías o dos inteligencias elevadas que están hablando entre ellas y fíjate que es lo que dice. Una dice a la otra, deja que te diga lo que has robado en tu iglesia. Se ve que eso es un guía, se lo está diciendo a un sacerdote, fíjate. Lo que has robado en tu iglesia y viene en el libro tuyo. Eso significa que las tradiciones estas donde se habla del libro de la vida, pues es realidad. Cuando fallecemos parece ser que nos hablan o que nos hacen un juicio recurriendo al libro de la vida. Vamos a ver qué es esto del libro de la vida. Entonces un guía le dice al otro, que pase este cura. ¿Qué ha sido de este cura? Entonces otro le dice, este cura ha robado en la iglesia donde vivía. El dinero estaba escondido en la cama, pero tiene que buscar porque viene en su libro, donde pone toda su vida. Y aquí lo tiene que pagar. Tenemos que recoger el dinero que de la gente se llevaba para ponerlo en una caja. Y termina diciendo, por haber venido de corazón, se ve que el sacerdote a última hora se arrepintió de lo que ha hecho, por haber venido de corazón, voy a hacerte una promesa, que si no me falla tu madre, volverás a nacer. Se ve que ya le estaban buscando algún hogar donde volvería a nacer. Bueno, pues esta carpeta espaciotemporal, recogida por Claudia, la periodista esta, es muy importante. ¿Por qué? Porque hablan del libro nuestro de la vida. ¿Qué es lo que yo entiendo? Y esto es una hipótesis de trabajo también, claro. ¿Qué es lo que yo entiendo por el libro nuestro de la vida? Pues que, como antes hemos hablado de las carpetas espaciotemporales, yo pienso que nuestro ser, nuestro espíritu, esa parte inteligente, ahí hay una carpeta espaciotemporal que va grabando todo nuestro vivir, todo lo que decimos, todo lo que dicen de nosotros, donde pasamos, nuestra casa, la casa de otro, todo lo va grabando. Y cuando fallecemos, nuestros guías no les importa lo que tú le puedas decir, porque lo que se fijan es en el examen, es en tu libro de la vida. Claro, Y como tú si no puedes fuera un mentir. libro. Claro, tú no puedes mentir, tú no hablas, quien habla es tu libro de la vida. Es igual que cuando tú te examinas. Tú luego a posteriori puedes decir lo que quieras, pero el profesor te califica según lo que tú hayas puesto en el examen, en las hojas. Pues ahí, claro, cuando tienen que hacer una evaluación de lo que ha sido nuestra vida, se fijan, no es lo que tú puedes decir, que también les interesará, te pueden preguntar qué te ha parecido la vida que has tenido, pero lo que le interesa para juzgarte y para medirte, para saber a qué nivel evolutivo te encuentras, lo que le sirve es el libro de la vida, tu libro de la vida. Es un libro personal. Yo solo tengo en el último libro que he publicado y tengo carpeta espaciotemporales, carpeta espaciotemporal personal. Entonces hablo de cada uno de nosotros, hablo que cada uno de nosotros tiene una carpeta espaciotemporal donde va grabando todo nuestro vivir.
desde el momento del nacimiento hasta el último suspiro que damos. Y por eso es importante que tengamos claro lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, que no creamos que eso desaparece, no. Lo que pensamos también se graba ahí. Eso se queda todo grabado en nuestra carpeta espacio-temporal personal, la de cada uno de nosotros. Eso es muy interesante. Y podemos hablar ahora finalmente, del castillo de Loarre. Yo abrí últimamente, en junio pasado, de 2022, hicimos varios miembros del CIN de Alicante, del Centro de Investigación y Metapsíquica de Alicante, del cual yo me honro en ser el presidente actual. Hicimos unas investigaciones bonitas, porque pasamos por varios sitios. Pasamos por Rodén, que es un pueblo, ese no está deshabitado, ese está abandonado, porque fue destruido en la guerra civil nuestra. Ahí hicimos unas grabaciones y yo tuve unas cosas, una onda psicofónica. Uno de los que murieron allí en esa guerra, pues se puso en contacto conmigo. Luego pasamos al Castillo del Barre. Ahí, como íbamos en grupo, solamente pude hacer una única grabación en una pequeña celda y tal, y entonces conseguí abrir una carpeta espacio-temporal en el castillo ese de la que vamos a hablar ahora. Luego estuvimos en la ermita de Orante, la ermita de Orante, que es un lugar muy interesante. Hay unas energías telúricas increíbles allí, y allí también hicimos unas grabaciones interesantes. Y por último pasamos a Monte Perdido, que está en el Pirineo, que ya sabemos que los Pirineos forman como una barrera, es una separación perfecta entre Francia y España. Bueno, pues vamos a hablar de esa carpeta espacio-temporal que yo tuve en Loarre. En Loarre, como te he dicho, pues en un momento que el grupo ya se distanció un poco de mí, yo procuré meterme en un sitio ahí silencioso, cogí mi grabadora y me evadí de mi presente, y entonces intenté sintonizar con el castillo, con la gente que vivió allí. Y bueno, y fíjate que estamos hablando del castillo de Loarre, que es románico. El estilo es románico el castillo y fue hecho en el siglo XI. El siglo XI. Pero claro, esta conversación que yo tuve, no sé de qué siglo será. Igual puede ser del siglo XI que del siglo XVI, XVII, porque es el castillo mejor conservado de toda Europa. Es el castillo románico mejor conservado de toda Europa. ¿Sabes? Tiene muchísimas visitas y tal y cual. Bueno, pues como botón de muestra, si te parece, esto yo lo voy a ir diciendo y vamos a ir pasando las voces psicofónicas. Ahora yo las leo para que la gente intente escucharlas y luego las vamos a oír en directo. La primera que vamos a oír es: y con la llave entraremos deprisa. Y con la llave entraremos deprisa. Vamos a intentar escucharla, vamos a poner el oído. Y con la llave entraremos deprisa. La escuchamos entonces. Bien, ya te he dicho yo, Patricia, que para escuchar esto, yo no sé si algunas personas sí que lo habrán oído, pero otras no. El consejo que yo siempre doy, que no intentemos simplemente escucharla con lo que sale de nuestro móvil o de tal, que intentemos ponernos unos buenos auriculares, que intentemos evadirnos de los sonidos que hay por ahí, que nos concentremos y que intentemos escuchar esto. Y con la llave entraremos de prisa. Bien, vamos a pasar a la siguiente, a la segunda. La segunda tenemos que oír o intentar oír. Le dirán a la guardia que nos deje pasar. Se refiere a la guardia del castillo. Le dirán a la guardia que nos deje pasar. ¿La ponemos? Vamos a ponerla. Y vamos a intentar escucharla. Así es, la escuchamos. Claro, yo la entiendo perfectamente, pero comprendo que haya gente que no haya escuchado nada de nada. Se entiende, ¿eh? Yo la entiendo también y no tengo un oído muy entrenado, se entiende. Es eso lo que hay que hacer, entrenar el oído, que yo comprendo que es complejo, pero no hay más remedio que esforzarse. La tercera que vamos a oír
lo cual prueba que efectivamente es una carpeta espacio-temporal que se corresponde con el castillo, es que aparece aquí la palabra reina. La palabra reina. Vamos a oír lo siguiente. Y la reina no lo puede perdonar. Vamos a oír esta voz psicofónica. ¿De quién estaría hablando? Y la reina no lo puede perdonar. ¿La escuchamos? Vamos a escuchar. La escuchamos. Fantástico. Bien. Y la reina no lo puede perdonar. Esto es lo que tendremos que intentar escuchar con auriculares, en silencio total y tal. Lo que puedo decir antes de pasar a la siguiente, a la cuarta, es lo siguiente. Que esto de y la reina no lo puede perdonar es porque la conversación que yo tuve, hablando un poquito, era de un señor que estaba hablando con otros y le está diciendo que su hijo ha sido encarcelado en la plaza del pueblo y le han quitado el caballo. Porque antiguamente los caballos y todo eso tenían mucho valor. Bueno, estamos hablando del siglo XI o del siglo XII o XIII. Sí, sí, Que claro. su hijo había sido encarcelado en la plaza del pueblo y le habían robado el caballo. Y entonces está hablando de que su hijo se había enterado que estaba encarcelado en una celda del castillo. O sea que la conversación versa por ahí. Bien, la cuarta. Vamos a oír la cuarta. Es una cosa, pero bueno, se escucha bastante bien, una pequeña conversación. Dice, como no insistió la niña, la señora del rey, vuelve a aparecer la señora del rey. La señora del rey supongo yo que se refieren ahora a la reina. Entonces hay que oír, como no insistió la niña, la señora del rey. Vamos a ponerla. Escuchamos. Claro, yo aquí te digo una cosa, Patricia, que aquí ahora yo las escucho peor, casi no las entiendo yo, porque claro, yo estoy acostumbrado a oírlas con auriculares y con el espectro delante. Entonces sé en cada trozo del espectro con qué palabra y qué asociarlo. Claro. Por eso no me extraña que la gente no entienda, porque no es lo mismo escuchar una voz psicofónica mediante o con un programa de sonido. Tú si una voz psicofónica la pones en un programa de sonido, le puedes aumentar el volumen, la puedes ralentizar un poco, la puedes fragmentar, pues voy a escuchar solamente el primer segundo y tal igual. Entonces cambia mucho. No es lo mismo que si la escuchas toda de golpe, que a lo mejor no te enteras de nada, claro. Son palabras rápidas. Yo insisto en la gente que esté interesada en la voz psicofónica y en todo esto, no se contente con oírla a bote pronto y ya está, sino que coja, se meta en un programa de sonido, que se ponga el espectro de la voz psicofónica esta, el espectro correspondiente, con unos auriculares y que intente escucharla varias veces. Y si hace falta, que la trocee y que vaya escuchando, intentando escuchar en cada trozo qué es lo que dice. Eso es una labor, pero si una persona está interesada, que lo haga así. Bien, pues vamos a pasar ya a la última. La última, están hablando con un sacerdote que hay allí, tal y cual, que sí. Y uno dice, esta da un poco de, en fin, de risa. Dice, si la Virgen lo quisiera, lo mataría a la hora de la misa. Bueno, esto es lo que dice. Estamos hablando del siglo XI o del siglo XII. Si la Virgen lo quisiera, lo mataría a la hora de la misa. Vamos a ponerla. ¿Qué frase? Sí, vamos a ponerla. Lo escuchamos entonces. Es entrenamiento, es entrenamiento. Es entrenamiento. Yo siempre digo que es como si estuviéramos aprendiendo un idioma nuevo. Quizás no es tan difícil esto, pero claro, un idioma nuevo tienes que coger la musicalidad, porque estas voces psicofónicas todas tienen musicalidad, ¿eh? Pasa igual que un idioma nuevo. Entonces, claro, aunque nos hablen en castellano, porque claro, siempre codifica, eso es una cosa interesante. Si tú fueras francesa, lo que vas a obtener, por regla general, te lo mandarían en francés.
Eso es la clásica pregunta que a veces me hacen a mí. Oiga, ¿y por qué todas las voces psicofónicas que usted tiene está en castellano? Pues porque saben que es mi idioma. El idioma que yo hablo es el castellano. Si yo fuera inglés, pues me hablarían en inglés. Si fuera ruso, me hablarían en ruso. Porque ellos se ve que tienen maquinaria para decodificar nuestras ondas. Y entonces saben en qué idioma. Existen los idiomas fuera de aquí, de esta dimensión. Claro, los idiomas Entonces, están fuera. como que ellos pueden comunicarse independientemente, si uno habla alemán, chino, Sí, sí. ¿verdad? Es Pero que cierto. no me extrañaría que ellos también tuvieran esas máquinas que tenemos ya nosotros que pasan rápidamente de un idioma a otro. Vamos a ver, ellos cuando decodifican tus ondas mentales saben perfectamente qué idioma estás hablando. A lo mejor ellos pasan de los idiomas, pero saben perfectamente que si a ti no te contestan en castellano, saben que a lo mejor tú no te vas a enterar. Y eso no les interesa a ellos. Entonces es muy normal que al francés le contesten en francés, al alemán en alemán y al inglés le conteste a nosotros pues en castellano. Y Así eso no es. es nada extraño, eso es una realidad. Lo cual no significa que por azar, nosotros cuando intentamos conseguir una voz psicofónica, no recojamos frases en inglés. Aquí en España, en la región que yo estoy, se habla un dialecto que se llama valenciano, el valenciano. Mucha gente habla en valenciano. Es parecido al castellano, pero no es igual. Pues yo he obtenido voces en valenciano y he cogido también cosas en inglés. He recogido palabras inglesas, pero esas palabras no iban dirigidas a mí. A lo mejor eran dos entidades que estaban hablando entre ellas y se estaban comunicando en inglés, ¿eh? Pero esas palabras no iban para mí. Lo que viene para mí o para ti o para tal, te contestan en tu idioma, el idioma natal, el que tú hablas. Te contestan. Me Y eso, consta por la escritura automática, porque es sí, así. claro, imagínate, si tú escribieras en la escritura automática en ruso, resulta que no, lo lógico es que no te enteres, claro, porque no todo el mundo tiene por qué saber idiomas, ¿Verdad? claro. Entonces te contestan, pero hay gente que se extraña. Dice, oye, ¿cómo puede ser usted que si son psicofonías, ¿por qué unas no son en inglés, otras son en francés? Digo, Además, porque los seres de luz hablan cualquier idioma. Si uno se puede comunicar en una canalización con Jesús, con María Magdalena, con la Virgen María, y esa persona puede hablar en chino, en español. No hay canalizadores que hablen en español nada más, hay canalizadores que hablan en diferentes idiomas, y sin embargo Dios le contesta a cada uno en el idioma, en su idioma, claro, bien, claro. en su idioma, o cualquiera de los seres de luz elevados, es lo Eso es mismo. así, eso es así. Y muchos, fíjate lo que dicen, dice, claro, es que si eso de la psicofonía fuera cierto, pues en las emisoras de radio se estarían recogiendo voces psicofónicas constantemente. Pues no, no es así. Claro, como en las emisoras de radio se hacen tantas grabaciones, ¿no? Se hacen grabaciones. ¿Y por qué no se cogen en psicofonías? Pues muy sencillo. Pues porque los que tienen que dejarnos voces psicofónicas, no les gusta perder el tiempo. Y si dejan voces psicofónicas en una emisora de radio y saben que allí nadie se va a molestar en interpretar esas voces psicofónicas, ¿para qué la quieren dejar? O sea que los Exacto. que dejan voces psicofónicas son buenos, pero no son tontos. Claro, son entidades más evolucionadas que nosotros. Por eso a lo mejor a mí me dejan ondas psicofónicas y a otra persona no, porque saben que yo la onda psicofónica sí que voy a ser capaz, aunque con dificultades, sí que voy a ser capaz de decodificarla. Los de arriba, si saben que tú no vas a ser capaz de entender la voz psicofónica, la onda psicofónica o la carpeta espaciotemporal, no te van a dejar nada, porque no estás capacitado, no ha llegado tu momento, no ha Y llegado además tu le tiempo. tiene que interesar si realmente no le van a dejar una voz psicofónica a alguien que quizás no tiene interés. Por eso, es que esas preguntas hay que saberlas porque a mí me las hacen mucho. Oiga, entonces las emisoras de radio que siempre están haciendo grabaciones, ¿cómo no aparece ni una sola voz psicofónica? Digo, pues porque nadie ahí en la emisora de radio, nadie está interesado en investigar y en sacar voces psicofónicas ni nada. Entonces, el que se la tiene que dejar no, pues no se la deja. No se la deja. Ahora estoy seguro que vas tú o voy yo a una emisora de radio y nos concentramos en el buen sentido de la palabra y pedimos que nos dejen voces psicofónicas y vamos a obtener allí voces psicofónicas. Seguro. ¿Por qué?
porque saben que nosotros vamos con buena fe, que creemos que existen las voces psicofónicas, creemos que existe que es posible una comunicación entre seres de planos diferentes y entonces es cuando te dejan a ti voces psicofónicas, porque tú crees en eso, porque tú vas a ser capaz de decodificar esas voces psicofónicas. Si no, no te dejan nada de eso. Por supuesto. Tienes que estar preparado para todo. Tienes que estar preparado. Pues bueno, Exactamente. ya hemos hablado de voces psicofónicas, de ondas psicofónicas y de carpetas espaciotemporales. Como tú bien has dicho, las carpetas espaciotemporales son muy interesantes, pero hay que estar preparado. Tiene que haber llegado tu tiempo, tienes que creer en ellas, tienes que haber educado tu oído, porque si no, esos seres más evolucionados que nosotros, si no confían en ti, y eso es lógico, Patricia. A ti Confianza. Lo primero es la confianza. La confianza. a ti te He pasado, suministran, así que sé por te qué dan lo las digo. cosas, te dan las cosas cuando te las has merecido, cuando ya te las mereces. Si no te las has currado, si no has luchado por ellas, no te van a dar las cosas. A ti te van a dar pruebas de que existen voces psicofónicas cuando tú crees en ellas, cuando tú las buscas, cuando tú te vas a esforzar por entenderlas. Te van a dejar ondas psicofónicas cuando tú has dado un paso más y quieres comunicarte con entidades espirituales. A ti te va a hablar un guía de un perrito, de un gatito, cuando tú has creído que los animalitos son capaces de tener también seres evolucionados que miran, que luchan y que cuidan de ellos. Que fue lo que yo dije, digo, Mario, porque Mario estaba deseando poder hablar con su gato. Digo, vamos a hacer una experiencia bonita. Sí, ¿qué vamos a hacer? Mira, tú coges a tu gato, lo vas acariciando, te pones a grabarlo. Mientras que que lo vas acariciando, vas haciendo una grabación de un par de minutos. Y vas a pensar y vas a creer, Mario, porque yo se lo dije cuál era mi hipótesis de trabajo. Digo, mi hipótesis de trabajo, Mario, es que tú sí que vas a poder hablar con tu gato. No de una forma directa, pero de una forma indirecta. Formando un puente. ¿Un puente con qué? ¿Con quién? Con entidades evolucionadas, más evolucionadas que nosotros, que han conseguido decodificar las ondas mentales de los animalitos, ¿eh? Y son capaces de meterlas en nuestra grabadora, de incrustarlas en nuestra grabadora. Él creyó en esa hipótesis de trabajo, me mandó 4 o 5 grabaciones y tuvimos la suerte de comunicarnos con los guías. Y nos dijeron cosas bonitas, como tú sabes, porque hemos hecho ya un vídeo sobre estos guías de los animalitos. O sea que hay que creer, hay que creer. Si tú no crees, si por tu mente no ha pasado esa posibilidad, no te estás ganando nada. Ahora, si por tu mente tú ya has confiado, tú ya ves que es posible hablar con los animalitos, que es posible que todo se quede grabado. ¿Tú crees que la madre naturaleza, que esa inteligencia suprema que gobierna el universo, puede permitir que se pierda algo? No se pierde nada. No se pierde nada. Se graba todo, se graba todo. Todo es importante. Aunque creamos que una situación no es importante, puede ser muy importante para alguien, luego en un momento determinado. El universo lo graba todo y lo va archivando en carpetas espaciotemporales, como parece ser que se va quedando de manifiesto en estas grabaciones. Ahora, yo lo que no puedo afirmar con rotundidad que esto es así. Yo necesitaría el apoyo de otros muchos investigadores que siguieran esta línea y que comprobaran también que la onda psicofónica es una realidad, que las carpetas espaciotemporales son realidades y que también las fueran colocando en vídeo, como hacemos tú y yo, y que pudiéramos ratificar que efectivamente esto que ahora de momento para nosotros es una pequeña ilusión, una hipótesis de trabajo simplemente, pues se convirtiera en una realidad científica. Pero en fin, eso estará por llegar, eso estará por llegar. Yo me siento orgulloso de poder decir esto con hipótesis de trabajo. Por algo se empieza, ¿no? Hay que empezar. Es poner los cimientos. Si queremos que luego haya una construcción bonita, hay que empezar por los cimientos. Y tú y yo, Patricia, estamos empezando por los cimientos.
Quizá luego hay otros que vendrán detrás de nosotros que se encargarán de hacer los muros, los tabiques, la casita, el tejado, y ya esto tome cuerpo y tome realidad. Las carpetas espaciotemporales. Bueno, una maravilla este trabajo de investigación, Francisco. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros. Es realmente enriquecedor todo este material. Gracias por venir al canal otra vez. Un placer para nosotros. Que para mí es un placer, pues estas investigaciones que yo haga, comunicarlas a tantísima gente que puede llegar a ellas, porque la verdad es que el boca a boca también funciona aquí, de unos a otros, pues se pasan los vídeos, dicen, pues este vídeo me interesa, porque hablan de carpetas espaciotemporales, por ejemplo, o de ondas psicofónicas, o de guías de nuestras mascotas. Qué interesante es saber que tu propia mascota se puede poner en contacto contigo. No hablarán, pero indirectamente sí que te puede decir muchas cosas los guías. Entonces todo esto que está de momento de una manera incipiente, que está empezando, pero bueno, no deja de ser muy, muy interesante. Así que para mí, yo soy el que te agradezco que me ofrezcas tu canal tan bueno, donde hay tantos vídeos interesantes, no solamente de todo esto, sino de otros muchos temas, porque todos los temas son interesantes, Patricia. Cualquier tema que nosotros investiguemos, en el cual creamos, pienso que todo es interesante. Si justamente vivimos para recoger experiencias. Vivimos para recoger experiencias. Y a eso vinimos. Porque una persona que viva sin recoger estas experiencias, y gracias a Dios que esas experiencias se quedan archivadas en nuestro libro de la vida, en esa carpeta espaciotemporal. Por eso siempre irá con nosotros, siempre irá con nuestro espíritu. Tendremos ese archivo. Por cada vida parece ser, y esto es así, que tenemos un libro de la vida, de esa reencarnación, de esa vida. Mira si tendremos carpetas espaciotemporales de lo que hemos vivido en esta y en otras vidas que hayamos podido tener. Y en este plano y en otros. Tener unas cuantas, te diría, ¿eh? Claro, yo quizás pienso que los seres que podemos estar un poquito más evolucionados, quizás porque tenemos más vidas, más vidas. A lo mejor hay espíritus que se inician ahora, espíritus incipientes, que a lo mejor tienen menos visión de la jugada que nosotros y por eso se comporta de esa manera egoísta, mezquina, que nosotros no la comprendemos. Pero a lo mejor es porque son espíritus que están empezando. O no sé, de qué decir que ahí también habrá muchas hipótesis de trabajo. Porque la verdad es que en la Tierra, eso estarás de acuerdo conmigo, no todos los seres humanos estamos al mismo nivel. Y tampoco podemos hablar ni de malos ni de buenos, porque a lo mejor no sé qué decirte, qué vara de medir habrá, no lo sabemos. Son niveles concienciales distintos. Estamos en diferentes niveles evolutivos, diferentes. Yo ya no digo que tú y yo estemos por encima de muchos, o que estén muchos por encima de nosotros ni por debajo. Ahora, lo que sí que me di cuenta es que tenemos pensamientos distintos sobre cosas también, y que estamos, lo que tú has dicho, en niveles distintos, diferentes. Así es. Fantástico. Eso es lo que tenemos. Pues nada, Patricia, un placer como siempre. Muchísimas gracias a todos por compartir tu tiempo y nos veremos en una próxima entrevista seguramente. Muy bien, claro que sí. Y amigos, decirles que muchas gracias también por compartir la palabra, dar su like, compartir este video y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Hasta otro vídeo. Adiós. Adiós.